quinta brigada se sienta segura y que vea que nosotros estamos para prestarle seguridad y que el pueblo dominicano puede estar seguro donde quiera que esté, que sus familiares que viven por esta área de la frontera van a estar bien vigilados y bien seguros, porque nosotros estaremos atentos con nuestras unidades de inteligencia, con nuestras unidades aéreas y nuestras unidades terrestres, patrullando todo el límite fronterizo. Bueno, ahí veíamos las declaraciones del comandante del ejército, miles de tropas que están permanentemente desplegadas en la zona fronteriza, pero han sido reforzadas con el envío de comandos especiales, unidades antiterroristas también, dentro de lo que se conoce como el Plan Gavión. Pero para hablar de la situación que está viviendo Haití y cómo esto puede repercutir en la República Dominicana, está con nosotros el doctor José Ricardo Taveras, exdirector de Migración en la República Dominicana, además uno de los dominicanos más conocedores de la situación y la problemática haitiana y de los que más ha hablado de eso en el país. Buenas noches, doctor, gracias por acompañarnos en Primer Plano. Muchísimas gracias a ustedes por darme el honor de compartir nuevamente con ustedes. Tratar de ver si podemos encontrarle alguna explicación a estos eventos tan importantes. Doctor, su interpretación a este nuevo capítulo de la crisis política e institucional que sacude al país y que culmina con la muerte de un presidente, y como decía Miguel, que no fue ni siquiera uno de sus tradicionales dictadores como fue Papadot o Baby Doll. Sí, fíjate, nosotros habíamos hablado que yo diría que yo no diría que el último evento ni el último capítulo de una crisis que se inició con el proceso electoral en el 2015. Digo que no es el último evento ni el último capítulo porque obviamente, por muy fatídico que es un magnicidio, desencadena una serie de incógnitas graves. La primera es que el presidente Moïse había hecho lo que yo le he denominado como una querella póstuma, previa pero póstuma. Él en vida declaró al periódico El País de España que habían sectores oligárquicos haitianos interesados en atentar contra su vida e imputó directamente a una familia que es la encargada de la generación eléctrica en Haití. Y ese es un evento que obviamente debe llamar la atención de los investigadores que puedan iniciar un proceso que creo que debe tener interés internacional. Lo otro es que la comunidad de inteligencia siempre señaló a los generadores de electricidad en Haití, que es un negocio, para que ustedes tengan una idea, aquí la electricidad es una de las más caras, ¿verdad?, de la región y del mundo. Pues allá es 10 veces más cara que aquí. O sea, es un tema bien complejo el tema de electricidad en Haití. Y él siempre señaló muy responsablemente a esos sectores. La comunidad de inteligencia lo señala como los principales financiadores de la política de desestabilización de las instituciones haitianas durante estos 6 años que van desde el gobierno, desde el finales del 2015 al 2021. A ese sector eléctrico. El sector es de la generación eléctrica. Incluso, yo no sé si ustedes se recuerdan que cuando se produjo una declaración sobre un encuentro que hubo entre el presidente Moïse y el presidente Abinader, y que se acordaron una serie de puntos, que nosotros creo que hablamos de ese tema en el programa. Sí. En esa ocasión se hablaba, entre los puntos a resolver, se hablaba de la interconexión del sistema eléctrico de la República Dominicana con el haitiano, que entiendo fue una reacción del presidente Moïse a los intereses del sector eléctrico en Haití. Moïse estaba soportado fundamentalmente en la comunidad internacional, en la policía y fuerzas armadas. Básicamente esos eran sus dos soportes.
pero realmente la iglesia, la oligarquía haitiana lo estaba enfrentando de una manera directa. O sea, todo este proceso de desestabilización era una confrontación porque Moïse estaba en disposición de cumplir la agenda de transformar la constitución haitiana, que es una constitución inaplicable en Haití. Porque imagínate tú, una constitución que está hecha a imagen y semejanza de la constitución haitiana, donde tú tienes un presidente y tienes además un primer ministro que es jefe de gobierno, obviamente tú estás hablando en un estado tan atomizado y tan complejo como Haití, tú estás hablando de una constitución enajenada de la realidad social que está llamada regular. Entonces, parte de que la comprensión de la comunidad internacional y de Moïse es que con esa constitución no se puede pensar en que Haití va a salir nunca de una crisis. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía esa agenda. Incluso habría prometido eventualmente que él no se reelegiría, porque él dice, bueno, yo fui elegido un año después, no entré en el periodo, o sea, él entró cuando se suponía que él debía cumplir un año en el poder, resulta que fue que vino a juramentarse. Entonces le querían aplicar, tumbar el periodo pues, en un año, y toda esa crisis que viene desde el vencimiento del término en febrero pasado hasta ahora, que culmina con su muerte, tiene que ver con ese alegato. Ahora, la querella previa, póstuma, vamos a llamarle así, que él puso contra ese sector debe ser evaluada. A eso se suma que su último acto de gobierno fue designar un nuevo primer ministro, con el cual se supone que estaba convocando un gobierno de unidad nacional para convocar a unas elecciones a fin de tratar de ver cómo se podía reconducir la crisis haitiana a través de un proceso democrático que él decía que era la única forma que había de que él entregara el poder. Si no me equivoco, doctor, si no me equivoco, el quinto primer ministro designado durante su gestión, quinto. Claro, porque es que lo han tenido todo el tiempo en una situación de ingobernabilidad insostenible, porque el Estado haitiano es un estado de cartón. Eso existe porque hay una comunidad internacional que dice que existe, pero en términos prácticos no existe. O sea, ¿qué pasa? Jovenel Moisés venía gobernando de facto. Ya Haití, que tiene la renovación de su Congreso en periodos intermedios, porque ellos van renovando el Congreso cada 2 años, tipo Estados Unidos, tipo Francia también, que cada 2 años hay una renovación de una tercera parte de la matrícula del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Esa renovación, los términos de esas renovaciones fueron llegando sin que se celebraran elecciones y prescribieron y salieron de funciones las 2/3 partes del Congreso y él quedaba con una tercera parte, lo cual lo colocaba ya en una situación de facto automáticamente. Él estaba gobernando por decreto. Entonces, en ese contexto, él viene y designa un nuevo primer ministro por decreto, porque ahora mismo, ¿qué Congreso puede validar? Y siéndote honesto, si no es en una situación de facto de ese tipo, Haití nunca va a salir, porque de Nanfí, cuando lo evacuaron aquí por Jimaní, en el cuartel de Jimaní dijo a unos haitianos que lo acompañaban en presencia de oficiales dominicanos que para poner dos haitianos de acuerdo hay que matar uno. Eso quería decir que es una sociedad que incapaz de llegar a acuerdos de ese tipo. Entonces, obviamente, había una situación de facto que la comunidad internacional estaba volteando la cara para poder hacer un cambio constitucional. Pero en ese contexto se produce esto, y este ciudadano que está en función, el primer ministro que estaba sujeto a ser inminentemente relevado, en el día de hoy, al informar que iba a ser que de la muerte del presidente Moïse, se autotitula como primer ministro en funciones. O sea,
él automáticamente se está designando como el poder de relevo, cuando ya había un acto previo que lo había destituido. Entonces, ahí viene un tema de vacío constitucional, porque la sustitución de él no fue emitida, fue homologada por el Congreso. Fue hecha por un decreto de un gobernante de facto. En la práctica, hay un vacío en este momento de autoridad en Haití, en términos jurídicos. Hay una autoridad de facto que en este momento está representando el primer ministro, pero yo no creo que termine el velorio del presidente Moïse, el entierro, que será en cualquier momento, sin que se produzca un conflicto entre cuál de los dos primeros ministros es el que debe asumir la conducción de la transición a un proceso electoral. En una situación así, que yo culpo más que a los haitianos, a la comunidad internacional, que se ha empeñado en buscar parches electorales a una situación que no tiene solución, porque en Haití no existe ninguna solución que no sea el establecimiento de un fideicomiso. Un fideicomiso. Eso significa, es una instituta de derecho internacional público que pone a cargo de los organismos internacionales la administración de un determinado país. Ahora bien, ¿qué pasa? Es cierto, hay un impedimento jurídico, porque el Estatuto de Naciones Unidas prohíbe que se pueda aplicar el fideicomiso a un Estado miembro, como es el caso de Haití, que por demás es uno de los más viejos miembros de Naciones Unidas. Pero ¿hasta qué punto no estamos quizá en necesidad de que la comunidad internacional legisle, el derecho internacional legisle, qué hacer con un Estado que tiene desde el 1 de enero de 1987 que se produce la salida de Baby Doc hasta la fecha en una situación de inestabilidad política permanente, que la única estabilidad política que ha tenido la sostuvo en la medida en que había la presencia de una fuerza interventora a través de la MINUSTAH. Cuando iba a salir la MINUSTAH, yo lo advertí. No están dadas las condiciones para que la MINUSTAH se vaya de Haití, porque las instituciones haitianas no están en capacidad de sostenerse, no tenían fuerzas armadas, se comenzaron a crear unas fuerzas armadas, porque sin fuerzas armadas tú no puedes vertebrar un Estado, eso es imposible. Eso es imposible, tú necesitas unas fuerzas armadas. Entonces, las están vertebrando, pero en medio de una crisis permanente que no termina de política y en todos los sentidos. Entonces, doctor, sí. Sí, cómo no. Sí, doctor, ¿cómo incide este nuevo aspecto de la crisis que está viviendo Haití? Porque Haití ha vivido permanentemente en crisis, yo creo que desde su fundación y desde antes. ¿Cómo incide esta crisis en la República Dominicana y cómo ve usted el plan Gavión, la respuesta que han adoptado las autoridades de nuestro gobierno, las autoridades dominicanas encabezadas por el presidente Luis Abinader, ante el magnicidio y lo que está ocurriendo en el vecino país? Mira, la crisis es evidente. Mira, hoy en día, esa declaración del primer ministro, primero que ya se dice que los mercenarios que actuaron hablaban español. Eso en primer lugar coloca a la República Dominicana en una situación delicada, porque se puede decir que los actores fueron dominicanos. Ya por suerte se comenzó a hablar de personas con acento sudamericano, lo cual no es descartable por el hecho de que Haití es un narcoestado. ¿Hasta qué punto este gobierno podía hacer una retranca y la mancuerna del gobierno de Moïse con la comunidad internacional o una relación positiva con los Estados Unidos para el sostenimiento de Haití como narcoestado, y que el proceso que Moïse estaba tratando de impulsar, que si bien era de facto, tenía un propósito positivo,
En principio, no sabemos, él había dicho en un momento que él no iba a ser candidato, que eso tú tampoco lo comprendes. Si el hombre se está quitando del medio y dice, yo voy a arbitrar este proceso, vamos a impulsarlo, yo no voy a ser candidato, ¿por qué tienen que matarlo? Entonces, ahí hay muchas cosas. Entonces, todo eso siempre termina en un tema para la República Dominicana. Es que nosotros tenemos el problema de la posibilidad de un aluvión migratorio, o vamos a decir, de expulsión de población, que se puede generar de manera natural por sobrevivencia en medio de un conflicto armado, es normal. Ese plan Gavión no es un plan nuevo, es un plan que, según tengo entendido, se organizó durante el liderazgo del general Soto Jiménez en las Fuerzas Armadas y tiene protocolos interesantísimos de contención, porque tal como su nombre lo indica, es un plan de contención. Y ese plan de contención, yo me imagino que podría implicar incluso actuaciones de estabilización, si fuera necesario, en el propio territorio haitiano para protección de población haitiana, para evitar que crucen la frontera. Entonces, porque el problema es que la República Dominicana no puede esperar que de facto se presenten aquí 500,000 personas desplazadas por temas de inseguridad y tener nosotros el problema de asentamientos de refugiados inmanejables. Entonces, eventualmente las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para una situación de esa naturaleza. Yo no digo que vamos a invadir Haití, no. De que se van a hacer las operaciones de contención que sean necesarias. Y si se actúa conforme a lo que manda el librito, se va a producir lo que se ha estado produciendo, por ejemplo, en Siria, que Turquía, por ejemplo, ha estado manejando, Estados Unidos, han estado manejando campamentos de refugiados de ciudadanos sirios, pero en territorio sirio, garantizándole la seguridad a ellos, evitando que crucen la frontera. Y entonces, obviamente, se han estado creando esas facilidades para evitar que eso se desparrame a través de toda Europa. Entonces, nosotros tenemos que pensar en ese tema. Y es un tema que obviamente nos va a impactar de manera grave. Y en este momento yo diría que es de pronóstico reservado. Todo depende de qué va a hacer la comunidad internacional, que arrancó de manera hipócrita diciendo que en Haití habían avances democráticos a través de una declaración de la OEA. Vamos a ver. Lo importante es que nosotros tenemos que demandar que ellos jueguen un papel, que se metan la mano en el bolsillo. Doctor, mire, el tiempo se nos fue. No sé cómo estará su compromiso ahorita fuera del aire. Me gustaría coordinar, si usted está disponible, para que mañana sigamos analizando este tema con la sobriedad que usted lo analiza, porque realmente se necesita que la gente vea todas las aristas de un problema que nos impactará, querramos o no, porque somos los únicos países del mundo que comparten la misma isla, Miguel. Bueno, está la invitación, ya lo coordinaremos fuera del aire, doctor. Gracias una vez más por acompañarnos en Primer Plano. También a ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que en breve la alocución del presidente Luis Abinader anunciando el plan de desescalada del toque de queda en medio del estado de emergencia por el COVID. Siga con nosotros en este canal EN Televisión. Hasta mañana.